Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a explorar un tema que creo que resuena en lo más profundo de la humanidad. Sin duda. El cultivo de la compasión y la sabiduría, según las enseñanzas del Dalai Lama. Para esta aventura nos basaremos en 3 textos. ¿Crees? Fascinante, sí. Las etapas de la meditación, de Kamala Shila, las 37 prácticas de los Bodhisattva, de Togme Yangpo, y 8 versos para entrenar la mente, de Langri Tangpa. Listos para entrarnos en esta búsqueda de paz interior y una vida más plena. Es un privilegio explorar estas enseñanzas. Aunque provienen de la tradición budista, ofrecen herramientas valiosas para cualquier persona que busca una vida más significativa, independientemente de sus creencias. Me intriga cómo el Dalai Lama enfatiza que todos buscamos la felicidad y queremos evitar el sufrimiento. Es algo tan básico, tan humano, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo aplicar esta simple verdad a nuestras vidas, llenas de deseos y frustraciones? Justamente ahí radica la clave. A menudo buscamos la felicidad en lo externo, en la satisfacción de nuestros deseos materiales. Pensamos, si tuviera un coche nuevo o una casa más grande, sería feliz. Pero esa felicidad es efímera, como una burbuja que se desvanece rápidamente. El budismo nos invita a buscar la felicidad en un nivel más profundo, cultivando cualidades mentales como la compasión, la paciencia y la sabiduría. Entonces, la clave está en cambiar nuestro enfoque, en dejar de perseguir la felicidad en lo material y buscarla en su interior. Exacto. Y para comprender cómo funciona este proceso de transformación interna, es fundamental familiarizarnos con el concepto de karma. Nuestras acciones, motivadas por emociones como el odio, el deseo, la ignorancia, generan consecuencias que se extienden en el tiempo, influyendo en nuestras experiencias presentes y futuras. Es interesante. El karma no se trata de un castigo divino, sino de una ley de causa y efecto que opera en nuestras vidas. Pero si nuestras acciones pasadas condicionan nuestro presente, Shat, significa esto que no tenemos libre albedrío. Estamos atrapados en un ciclo de repetición. El budismo no niega el libre albedrío. Al contrario, nos empodera al mostrarnos que tenemos la capacidad de elegir cómo actuamos, de sembrar las semillas para un futuro más positivo. La clave está en comprender cómo funciona nuestra mente, cómo nuestros pensamientos y emociones condicionan nuestras acciones y por lo tanto nuestras experiencias. En este sentido, el Dalai Lama nos habla de la importancia de la disciplina ética, de evitar las acciones que nos perjudican a nosotros mismos y a los demás. Menciona las 10 acciones no virtuosas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro, estas acciones son como un mapa que nos muestra los caminos que conducen al sufrimiento. Se dividen en 3 categorías. Las que cometemos con el cuerpo, como matar o robar. Las que expresamos con el habla, como mentir o hablar con la intención de dividir. Y las que se gestan en la mente, como la codicia, la malicia o los prejuicios. Entiendo. Sí. Es un llamado a la conciencia en todos los niveles de nuestro ser. Pero a veces actuamos sin pensar en las consecuencias, como cuando nos dejamos llevar por el chisme. ¿Cómo aplicar este principio ético en nuestra vida diaria? Un buen ejercicio es reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones antes de actuar. Por ejemplo, si sentimos el impulso de hablar mal de alguien, podemos detenernos un momento y preguntarnos ¿qué beneficio obtendré al decir esto? ¿Causaré daño a la otra persona? ¿Mejorará mi bienestar o el de los demás? Si somos honestos con nosotros mismos, la respuesta a menudo nos disuadirá de actuar de forma negativa. Es un consejo práctico y valioso. Y para guiarnos en este camino de transformación, el budismo nos ofrece el concepto de refugio en las 3 joyas, el Buda, el Dharma y el Sangha. Tomar refugio es reconocer que no estamos solos en este camino, que necesitamos apoyo para avanzar. El Buda representa la figura del maestro iluminado, el que nos muestra el camino. El Dharma son las enseñanzas que nos guían hacia la liberación del sufrimiento. Y el Sangha es la comunidad de practicantes, que nos acompañan, nos apoyan y nos inspiran en nuestro camino. Es como tener un mapa, una brújula y unos compañeros de viaje, para adentrarnos en un territorio desconocido. Y para comprender la importancia de este refugio, es fundamental reconocer el sufrimiento inherente a la existencia cíclica. El budismo nos recuerda que la vida, tal como la experimentamos, está sujeta al cambio, a la impermanencia. Esto en sí mismo es una fuente de sufrimiento. No se trata solo de dolor físico o emocional, sino de una insatisfacción profunda, una sensación de que algo nos falta, de que la felicidad que encontramos en las cosas externas es fugaz. Es como si estuviéramos en una búsqueda constante, Muy fuerte. tratando de llenar un vacío que nunca se satisface por completo. Pero, ¿cómo salir de este ciclo de deseo y frustración? ¿Cuál es la motivación para buscar la liberación? Una poderosa motivación surge al contemplar nuestra propia mortalidad, al reconocer que la vida es preciosa y finita,
Al tomar conciencia de la fragilidad de la vida, de la incertidumbre del futuro, 3 tickets del pasta, nos damos cuenta de la importancia de aprovechar el presente, de buscar un sentido más profundo a nuestra existencia. Y para iniciar este camino de liberación, el Dalai Lama menciona la importancia de encontrar un maestro espiritual que nos guíe. Pero ¿cómo saber si un maestro es auténtico? ¿Cómo distinguir entre un guía genuino y alguien que busca poder o seguidores? El Dalai Lama nos advierte sobre la importancia de no dejarnos llevar por la fama o la apariencia. Un maestro auténtico no busca engrandecer su ego, sino que se dedica a transmitir las enseñanzas con humildad y compasión. Debemos observar sus acciones, escuchar sus palabras con atención y confiar en nuestra intuición. Es como elegir un médico. Nos informamos sobre su experiencia, su ética, antes de poner nuestra salud en sus manos. Lo mismo ocurre con un maestro espiritual. Debemos ser cuidadosos y elegir con sabiduría. Y una vez que nos hemos comprometido con el camino, la meditación se convierte en una herramienta fundamental para transformar nuestra mente. La meditación es un entrenamiento mental, un proceso de familiarización con un objeto elegido, ya sea una cualidad mental como la paciencia, o una sensación física como la respiración. A través de la meditación aprendemos a observar nuestra mente, a calmarla, a liberarla de los patrones de pensamiento que nos causan sufrimiento. Entonces, la meditación no se trata solo de sentarse en posición de loto y vaciar la mente, como a veces se piensa. No. Hay diferentes tipos de meditación con diferentes objetivos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Podemos distinguir entre la meditación analítica, concentración, donde usamos el razonamiento para comprender un tema, y la meditación contemplativa, o la vasequia, donde nos enfocamos en el objeto elegido sin análisis, simplemente observándolo con atención plena. Por ejemplo, si queremos cultivar la paciencia, mientras podemos usar la meditación analítica, para reflexionar sobre sus beneficios, investir en los artículos, sobre las consecuencias negativas de la impaciencia. Y luego podemos usar la meditación contemplativa para familiarizarnos con la sensación de calma, de serenidad, por terlares, las zonas ferramientas de la meticarasa, como es el tagutieto naturalmente. Es como si la meditación nos permitiera experimentar con nuestra mente, observar cómo funciona y aprender a cultivar las cualidades que nos conducen a la felicidad. Justamente. Y para profundizar en la comprensión de la mente, el budismo nos ofrece un marco fascinante. La idea de que tanto los estados mentales como los objetos físicos surgen de causas y condiciones. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Me resulta intrigante la idea de que nuestras experiencias no son producto del azar, sino que están interconectadas en una red de causas y efectos. Es un principio fundamental. Nuestras experiencias, tanto internas como externas, no ocurren de forma aislada, sino que son el resultado de una compleja red de causas y efectos. Nuestras acciones, palabras y pensamientos, nuestros motivados por nuestras emociones e intenciones, ni así eran consecuencias que se extienden en el tiempo, creando las condiciones para nuestras experiencias futuras. Es como una reacción en cadena, donde cada acción genera una serie de efectos, que a su vez se convierten en nuevas causas. Exactamente. Y la comprensión de esta interconexión nos empodera, ya que nos muestra que tenemos la capacidad de influir en nuestro destino, de crear las causas para una vida más plena y feliz. Pero ¿cómo aplicar este principio en la práctica? ¿Cómo podemos discernir las causas que generan nuestros estados mentales? Y elegir conscientemente qué tipo de semillas queremos plantar para nuestro futuro. La meditación juega un papel crucial en este proceso. A través de la práctica de la atención plena, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos y dejarnos arrastrar por ellos. Al tomar conciencia de los patrones mentales que nos causan sufrimiento, podemos empezar a liberarnos de su influencia y elegir cultivar estados mentales más positivos, como la compasión, la gratitud y la paz interior. Entonces, la meditación no es solo una técnica para relajarse, sino una herramienta poderosa para transformar nuestra mente y crear las condiciones para una vida más feliz. Exactamente. No somos simples marionetas a la deriva del destino, sino que tenemos el poder de elegir nuestro camino. Claro que no es un proceso mágico, requiere esfuerzo, disciplina, constancia. Pero la recompensa es invaluable, la libertad del sufrimiento y la posibilidad de vivir una vida plena de sentido. Y hablando de esfuerzo, el budismo nos recuerda la importancia de valorar nuestra vida humana, de reconocerla como una oportunidad única para el crecimiento espiritual. Es un punto crucial. Según el budismo, haber nacido como seres humanos es un privilegio. Es un resultado de acciones virtuosas acumuladas a lo largo de incontables vidas. Tenemos la capacidad de comprender las enseñanzas, de cultivar la compasión, de alcanzar la iluminación. Es como haber ganado la lotería cósmica, como dices. Pero, ¿qué ocurre si no aprovechamos esta oportunidad? ¿Qué pasa? En lugar de cultivar la virtud, nos dejamos llevar por la ignorancia y actuamos de forma negativa. Aquí entra en juego de nuevo el concepto del karma. Nuestras acciones tienen consecuencias, no solo en esta vida,
sino también en futuras existencias. Si actuamos de forma negativa, Xevications vigoramos las causas para experimentar sufrimiento en el futuro. Y si actuamos de forma positiva, creamos las condiciones para una vida más feliz. Es como sembrar semillas. Si plantamos semillas de odio, cosecharemos sufrimiento. Pero si plantamos semillas de amor, cosecharemos felicidad. Exactamente. Y el budismo nos ofrece un mapa detallado de las consecuencias kármicas, explicando cómo ciertas acciones, Jennaku, como matar, robar o mentir, generan resultados específicos en vidas futuras. Por ejemplo, el budismo enseña que matar puede llevar a una vida más corta y llena de enfermedades. Azuis, mientras que robar puede conducir a la pobreza y la inseguridad. Pero ¿cómo podemos saber si esto es realmente cierto? Es necesario tener fe ciega en las enseñanzas del Buda para comprender el karma. No se trata de fe ciega, sino de una fe basada en el análisis, en la lógica. El budismo nos anima a investigar, a cuestionar, a comprobar por nosotros mismos la validez de las enseñanzas. La comprensión del karma se profundiza a medida que avanzamos en nuestra práctica, a medida que experimentamos los beneficios de la meditación y la ética en nuestras propias vidas. Es como un científico que no se limita a aceptar una teoría, sino que la pone a prueba a través de la experimentación. Y a medida que profundizamos en nuestra práctica, a medida que experimentamos los beneficios de la meditación y la ética, nuestra fe se fortalece. Exactamente. Y junto con la fe debemos cultivar la sabiduría, la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Y aquí nos encontramos con uno de los conceptos más desafiantes del budismo, la idea de las aflicciones. Las aflicciones, esos estados mentales que nos perturban, que nos roban la paz interior. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Las aflicciones son emociones y pensamientos negativos, como la ira, el odio, el deseo, el orgullo, la envidia. Son como venenos que contaminan nuestra mente, que nos alejan de la felicidad genuina. Y aunque es natural experimentar estas emociones, el budismo nos invita a no dejarnos controlar por ellas. Exacto, no se trata de reprimir las emociones, sino de aprender a gestionarlas, a transformarlas. Si nos dejamos llevar por la ira, por ejemplo, actuaremos de forma impulsiva, diremos o haremos cosas de las que luego nos arrepentiremos. Es como si la ira fuera un fuego que arrasa con todo a su paso. Necesitamos aprender a controlar ese fuego, a no dejar que nos consuma. Y para controlar las aflicciones, el budismo nos ofrece un camino gradual, un proceso de purificación mental, que comienza con la disciplina ética, con la práctica de la meditación. Es como domar un caballo salvaje. Primero debemos establecer límites, controlar sus impulsos. Y luego, poco a poco, podemos ganarnos su confianza, guiarlo con suavidad. Y a medida que avanzamos en este proceso, vamos comprendiendo que el origen de nuestro sufrimiento no está en el mundo exterior, sino en nuestra propia mente, en nuestra forma de percibir la realidad. Y aquí llegamos a otro concepto clave, la importancia de comprender cómo son las cosas, de ver la realidad tal como es, sin distorsiones. Precisamente. A menudo nuestra percepción de la realidad está distorsionada por las proyecciones mentales, por nuestras ideas preconcebidas, nuestros deseos, nuestros miedos. Estas proyecciones nos impiden ver las cosas tal como son, nos llevan a malinterpretar las situaciones, a generar sufrimiento innecesario. Es como si miráramos el mundo a través de unos lentes de colores. O si son cada que siguen todo de un tono particular. Y estas proyecciones nos impiden ver la realidad en su riqueza y complejidad. Por ejemplo, si tenemos una idea preconcebida negativa sobre una persona, es probable que interpretemos sus acciones de forma negativa, aunque no haya una intención de hacernos daño. Y esto puede generar conflictos, resentimientos, dolor. La clave está en cultivar la atención plena, en observar nuestras reacciones sin juzgar, en cuestionar nuestras suposiciones. Entonces, para cultivar la felicidad, Eviesia es esencial aprender a observar la realidad con objetividad, a liberarnos de las proyecciones mentales que nos limitan. ¿Y cómo podemos lograrlo? ¿Qué herramientas nos ofrece el budismo para liberarnos de estas distorsiones? La meditación es una herramienta fundamental. A través de la práctica de la atención plena, aprendemos a observar nuestra mente, a identificar las proyecciones mentales, a cultivar la claridad y la sabiduría. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, podemos empezar a liberarnos de su influencia y ver la realidad con mayor objetividad. Es como limpiar un espejo para que refleje la realidad con nitidez. Y a medida que nuestra mente se purifica, vamos descubriendo un estado de paz interior, una alegría que no depende de circunstancias externas. Y esta paz interior es la base para cultivar la compasión, y la cualidad que nos permite conectar con el sufrimiento de los demás y desear liberarlos de él. Exactamente. La compasión genuina no es solo un sentimiento de pena o lástima, sino un deseo profundo de que todos los seres estén libres del sufrimiento. Y esta compasión surge de la comprensión, de que todos compartimos la misma naturaleza básica, indisponible de felicidad, la misma aversión al dolor. La compasión, mugobles, esa cualidad que a veces parece tan esquiva, en un mundo marcado por el egoísmo y la indiferencia. ¿Cómo podemos cultivarla en nuestro corazón?
¿cómo podemos abrirnos a la experiencia del sufrimiento ajeno, sin dejarnos abrumar por él? El Dalai Lama nos enseña que la compasión surge de la empatía, de la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender su dolor. Y para desarrollar la empatía es esencial reconocer nuestra interdependencia, comprender que no existimos aislados, sino que formamos parte de una red de relaciones. Es como un árbol. Sus raíces, su tronco, sus ramas, sus hojas están interconectados, se nutren mutuamente. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Dependemos unos de otros, nos necesitamos mutuamente. Precisamente. Y para cultivar la compasión es útil reflexionar sobre la amabilidad de los demás. Recordar todas las veces que hemos recibido ayuda, apoyo, cariño. Reconocer que nuestro bienestar depende del trabajo, del esfuerzo, de la bondad, de innumerables personas. Nos abre el corazón a la gratitud y a la compasión. Es como si miráramos a nuestro alrededor y viéramos un enorme tapiz tejido con hilos de amabilidad, de generosidad, de amor. Y al reconocer esta interconexión condescendente, nuestra perspectiva se amplía. Nos sentimos más cercanos a los demás, más sensibles a su sufrimiento. Y para profundizar en nuestra comprensión del sufrimiento, el budismo nos ofrece una clasificación que nos ayuda a identificar sus diferentes niveles: el sufrimiento del cambio y el sufrimiento omnipresente. Ya hemos hablado brevemente de estos 3 tipos de sufrimiento, pero me gustaría profundizar un poco más en ellos, comprender cómo reconocerlos en nuestra propia experiencia y en la de los demás. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada uno? Claro. El sufrimiento del sufrimiento es el más evidente, el que experimentamos ante el dolor físico, la enfermedad, la pérdida de un ser querido. Es un sufrimiento que nos impacta de forma inmediata, que nos hace reaccionar con tristeza, con angustia. Es como una herida abierta que nos causa un dolor intenso, un sufrimiento que no podemos ignorar. Exactamente. El sufrimiento del cambio, en cambio, es más sutil. Surge de la naturaleza impermanente de las cosas, el hecho de que nada permanece igual para siempre. Podemos experimentar este sufrimiento ante la pérdida de la juventud, de la belleza, de la fama, de la riqueza. Incluso ante experiencias placenteras, como un viaje, un encuentro con amigos, pudimos sentir una punzada de tristeza al saber que terminarán. Es como disfrutar de un hermoso día soleado, sabiendo que la noche se acerca. Es un tipo de sufrimiento que surge de la conciencia de la impermanencia, el cambio constante que caracteriza la vida. Justamente. Y el sufrimiento omnipresente es el más profundo, el conocimiento de la existencia cíclica. Es un sufrimiento que surge de nuestra condición de seres condicionados, sujetos al nacimiento, a la vejez, a la enfermedad, a la muerte. Es un sufrimiento que experimentamos, incluso en momentos de aparente felicidad, una insatisfacción profunda, que nos impulsa a buscar algo más. Es como si lleváramos una sed insaciable, que ningún placer terrenal puede satisfacer por completo. Es un tipo de sufrimiento que surge de nuestra propia naturaleza, de esa condición de seres finitos e impermanentes. Exactamente. Y al reconocer estos 3 niveles de sufrimiento, tanto en nosotros mismos como en los demás, nuestra compasión se expande, se profundiza. Comprendemos que todos los seres, sin excepción, están sujetos al sufrimiento. Y esto nos motiva a actuar para aliviar su dolor. Es como si nuestro corazón se abriera a la experiencia de la unidad, con todas sus alegrías y sus penas. Y esta compasión se convierte en la base para construir un mundo más justo, más amable, más compasivo. Y una forma de cultivar esa compasión, de contrarrestar esos 3 tipos de sufrimiento que mencionábamos, es a través de la práctica de la meditación en el amor bondadoso, también conocida como metta. La meditación en el amor bondadoso. He oído hablar de ella, pero no estoy familiarizado con su práctica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos cultivar este amor bondadoso a través de la meditación? Es una práctica hermosa y transformadora. Imagina encontrar un espacio tranquilo, donde puedas sentarte o recostarte cómodamente. Cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, calmando tu mente a medida que te relajas. Trae a tu mente la imagen de una persona que amas profundamente. Puede ser un familiar, un amigo, una mascota, alguien que te inspire ternura y afecto. Ya puedo sentir una sensación de calma y calidez al visualizar a esa persona. Concéntrate en esa imagen, en su rostro, en su presencia. Y mientras te conectas con ese amor, repite mentalmente que seas feliz, que estés libre de sufrimiento. Deja que estas palabras resuenen en tu corazón, que llenen tu ser de amor bondadoso. Permanece en esta visualización durante unos minutos, sintiendo cómo la compasión se expande en tu interior. Es una práctica sencilla, pero poderosa. Ya puedo sentir cómo la compasión se expande hacia esa persona, deseándole lo mejor. Y ahora, teniendo esa misma sensación de amor bondadoso, amplía el círculo. Trae a tu mente la imagen de un grupo de personas que conoces, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, las personas con las que te cruzas en la calle. Observa sus rostros. Reconoce que cada uno de ellos lleva sus propias alegrías y sus propias penas. Y mientras los visualizas,
Repite mentalmente. Que sean Ujú. felices, Sí. sean libres de sufrimiento. Es un desafío extender ese amor bondadoso a personas que no conozco tan bien. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que todos compartimos la misma humanidad, el mismo anhelo de felicidad, la misma vulnerabilidad al sufrimiento. Exactamente. Y a medida que practiques esta meditación, te darás cuenta de que esa compasión puede extenderse a todos los seres, sin importar quiénes sean, dónde estén o qué hayan hecho. Es un amor incondicional, que no discrimina, que no juzga. Es un amor que nace de la comprensión, de que todos somos uno, que todos estamos interconectados en la red de la vida. Es una visión inspiradora, un llamado a cultivar un amor que trascienda las barreras que nos separan. Y para aquellos que buscan profundizar aún más en el camino de la compasión, el budismo Mahayana nos ofrece el ideal del Bodhisattva, un ser que aspira a la iluminación para el beneficio de todos los seres sintientes. El Bodhisattva. Esa figura que encarna la compasión y la sabiduría en su máxima expresión. ¿Qué podemos aprender de este ideal? ¿Cómo podemos aplicar el camino del Bodhisattva en nuestras propias vidas? El camino del Bodhisattva es un camino de altruismo, de dedicación a los demás. Es el camino de aquellos que Mefto y Mesto Jular, habiendo reconocido el sufrimiento del mundo, deciden dedicar su vida a aliviarlo. Es como un médico que no se contenta con curar a unos pocos pacientes, sino que aspira a erradicar la enfermedad, a mejorar la salud de toda la humanidad. Pero, Viro, ¿cómo podemos, como seres humanos comunes, aspirar a un ideal tan elevado? El camino de los Bodhisattva no se trata de convertirnos en seres sobrehumanos o de renunciar a nuestras vidas cotidianas. Se trata de cultivar una serie de cualidades esenciales, como la generosidad, la ética, la paciencia, la energía, la concentración y la sabiduría, y aplicarlos en cada acción, en cada pensamiento, en cada interacción. Son cualidades que todos podemos cultivar, con esfuerzo y dedicación. Es un camino que comienza en nuestro corazón, en la intención de vivir una vida más significativa, de contribuir al bienestar de los demás. Exactamente. El camino del Bodhisattva se construye paso a paso, acción tras acción, pensamiento tras pensamiento. Y a medida que avanzamos en este camino, vamos transformando nuestra mente, abriendo nuestro corazón, expandiendo nuestra conciencia. Y la meta final de este camino es alcanzar la budeidad, el estado de eliminación completa, para así poder ayudar a todos los seres a liberarse del sufrimiento. La budeidad es un estado de sabiduría, de compasión y de libertad absolutas. Es la culminación del camino espiritual, el estado de perfección donde se han eliminado todas las impurezas mentales, donde se ha alcanzado la sabiduría y la compasión perfectas. Es un ideal que puede parecer inalcanzable, pero al mismo tiempo nos inspira a seguir cultivando la compasión y la sabiduría, a seguir buscando la liberación del sufrimiento para nosotros mismos y para todos los seres, y para comprender mejor la budeidad. El budismo nos habla de los diferentes cuerpos de un Buda. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este concepto? Son un poco misterioso. Claro, el budismo distingue entre diferentes tipos de cuerpos de un Buda, que representan diferentes aspectos de su naturaleza iluminada. Uno de ellos es el cuerpo de la verdad, Dharmakaya, que representa la esencia pura de la mente de un Buda, libre de toda impureza. Es la sabiduría primordial, la realidad última, la fuente de todas las cosas. Es como la luz del sol, que es pura en sí misma, aunque se refleje en diferentes superficies. Es la esencia de la budeidad, que está más allá de las formas y las apariencias. Exactamente. Otro cuerpo es el cuerpo de la sabiduría, Sambhogakaya, que representa la sabiduría omnisciente de un Buda, su capacidad de comprender la realidad en su totalidad. Es la expresión de la sabiduría de un Buda, que se manifiesta en la forma de enseñanzas, de prácticas, de símbolos. Es como un espejo que refleja todo lo que hay a su alrededor, sin distorsiones. Es la sabiduría que ilumina el camino, que nos guía a esa liberación. Y por último, tenemos el cuerpo de emanación Nirmanakaya, que representa las formas físicas que adopta un Buda, para manifestarse en el mundo y enseñar el camino a los seres. Es la forma en que la sabiduría y la compasión de un Buda se hacen accesibles a los seres humanos, a través de la forma física de un maestro, de un guía. De un amigo. Es como si la luz del sol se concentrara en un rayo, que puede iluminar un punto específico. Es la compasión que se encarna en el mundo, que nos acompaña en nuestro camino. Y la comprensión de estos diferentes cuerpos de un Buda nos ayuda a profundizar en nuestra fe, a inspirarnos en su ejemplo, a aspirar a la iluminación. Nos muestra que la budeidad no es algo abstracto o lejano, sino una realidad viva, que se manifiesta en el mundo a través de diferentes formas. Es como si contempláramos una obra de arte desde diferentes ángulos, descubriendo nuevas facetas, nuevas bellezas. La budeidad es un misterio que se revela a medida que profundizamos en nuestra práctica, a medida que abrimos nuestro corazón y expandimos nuestra conciencia. Y para avanzar en el camino del Bodhisattva, para acercarnos a la budeidad, es fundamental cultivar la bodhicitta, la aspiración altruista de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. La bodhicitta, esa aspiración que nos impulsa a dedicar nuestra vida,
a la liberación de todos los seres del sufrimiento. Suena hermoso, pero también abrumador. ¿Cómo podemos cultivar esta aspiración en nuestras vidas? ¿Cómo podemos integrar la bodhicitta en nuestra práctica diaria? La bodhicitta surge de la compasión. ¿Del amor? De la sabiduría. Yeah. Es el resultado de un profundo proceso de transformación interior, donde reconocemos el sufrimiento del mundo y nos comprometemos a hacer todo lo posible para aliviarlo. Y para cultivar la bodhicitta, el budismo nos ofrece una ceremonia especial, una práctica formal que nos ayuda a conectar con la energía de la bodhicitta y a fortalecer nuestra determinación de alcanzar la iluminación, para el beneficio de todos los seres. Una ceremonia. Me intriga. ¿En qué consiste esta ceremonia? ¿Cuáles son sus pasos? La ceremonia se compone de 7 pasos: visualización, ofrenda, confesión, júbilo, petición, súplica y dedicación. Cada paso tiene un significado profundo que nos ayuda a purificar nuestra mente, a abrir nuestro corazón, a fortalecer nuestra aspiración. Me encantaría conocer más a fondo cada uno de estos pasos. Empecemos por la visualización. ¿Qué debemos visualizar durante esta ceremonia? En el primer paso, visualizamos al Buda Shakyamuni frente a nosotros, rodeado de grandes maestros del budismo, como Nagarjuna y Asanga, y de todos los seres sintientes. Nos imaginamos a nosotros mismos formando parte de este círculo sagrado, rodeados de sabiduría y compasión. Es una imagen poderosa, que nos recuerda la conexión que existe entre todos los seres, y nos inspira a seguir el camino de la iluminación. Es como crear un espacio sagrado en nuestra mente, donde podemos conectar con la energía de la compasión y la sabiduría. Es una forma de recordar que no estamos solos en este camino, que formamos parte de un linaje de maestros y practicantes. Que nos han precedido, que nos acompañan. Exactamente. Y en el segundo paso, realicemos una ofrenda al Buda y a todos los seres. Podemos ofrecer objetos materiales, como flores, incienso o alimentos. Pero la ofrenda más valiosa es la de nuestra propia práctica espiritual, de las acciones virtuosas que hemos realizado. Ofrecemos nuestra generosidad, nuestra ética, nuestra paciencia, nuestra energía, nuestra concentración y nuestra sabiduría, para el beneficio de todos los seres. Es como si ofreciéramos al Buda el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso con el camino. No se trata de una ofrenda material, sino de una ofrenda del corazón, de nuestra intención de vivir una vida significativa y de contribuir al bienestar de los demás. Justamente. Y en el tercer paso, realizamos una confesión, reconociendo las acciones negativas que hemos cometido y expresando nuestro arrepentimiento. Reconocemos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros momentos de debilidad, sin culparnos ni castigarnos. Es un acto de purificación, de liberación de las cargas del pasado. Es como si limpiáramos nuestro corazón, preparándolo para recibir la bodhicitta. Es una forma de reconocer nuestra imperfección, de aceptar nuestra humanidad y de liberarnos del peso de la culpa y el remordimiento. Y en el cuarto paso, practicamos el júbilo, regocijándonos por las acciones virtuosas que hemos realizado y por las acciones virtuosas de todos los seres. Celebramos la bondad, la compasión, la sabiduría que se manifiesta en el mundo. En nosotros mismos y en los demás. Es un acto de celebración, de gratitud, de expansión del corazón. Es como si llenáramos nuestro corazón de alegría, de luz, irradiando esa energía a todos los seres. Es una forma de cultivar la positividad, de celebrar la vida, de apreciar la belleza que nos rodea. Y en el quinto paso, realizamos una petición al Buda, pidiéndole que nos enseñe el camino, que nos guíe hacia la iluminación. Reconocemos que necesitamos guía, que no podemos recorrer este camino solos. Es un acto de humildad, de reconocimiento de nuestra necesidad de aprendizaje. Es como si extendiéramos nuestras manos hacia el Buda, buscando su apoyo, su sabiduría. Es una forma de reconocer que somos estudiantes, que estamos en constante aprendizaje, que necesitamos la guía de aquellos que han recorrido el camino antes que nosotros. Y en el sexto paso, realizamos una súplica al Buda, pidiéndole que permanezca en el mundo, que no abandone a los seres sintientes. Expresamos nuestro deseo de que las enseñanzas del Buda continúen beneficiando a los seres, que la luz de la sabiduría y la compasión siga iluminando el mundo. Es un acto de compasión, de preocupación por el bienestar de todos los seres. Es como si le dijéramos al Buda: no nos dejes solos, necesitamos tu luz, tu guía, tu amor. Es una forma de expresar nuestra gratitud por las enseñanzas, por el camino que nos ha mostrado y por el amor y la compasión que ha compartido con el mundo. Y en el séptimo y último paso, dedicamos todo el mérito acumulado a la realización de la bodhicitta, a la iluminación de todos los seres. Ofrecemos todas las acciones virtuosas que hemos realizado, todos los beneficios que hemos recibido, para que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento y alcanzar la felicidad plena. Es un acto de generosidad, de altruismo, de entrega. Es como si ofreciéramos al mundo entero el fruto de nuestra práctica, deseando que todos los seres se beneficien de ella. Es una forma de expresar nuestra aspiración de que todos los seres alcancen la iluminación.
de que todos los seres se liberan del sufrimiento. Y tras completar estos 7 pasos, recitamos los versos de la bolichita, que expresan nuestro compromiso con la iluminación, para el beneficio de todos los seres. ¿Podría recitarnos esos versos? Me encantaría escucharlos. Por supuesto. Los versos dicen así: con el deseo de liberar a todos los seres, siempre irá en pos del refugio del Buda, el Dharma y el Sangha, hasta alcanzar la iluminación completa, extasiado ante la sabiduría y la compasión, hoy en presencia del Buda. Genero que la mente desee el despertar absoluto, para beneficio de todos los seres sintientes, hasta que permanezca el espacio, hasta que permanezcan los seres sintientes. Hasta entonces, permaneceré yo también, y disiparé las miserias del mundo. Son versos poderosos, llenos de energía, de determinación, de amor. Siento que me inspiran a conectar con mi propia bodhicitta, a comprometerme con el camino del bodhisattva. Y es un compromiso que podemos renovar cada día, cada vez que meditamos, cada vez que actuamos con compasión y sabiduría. El camino del bodhisattva no es un camino fácil, pero es un camino que nos conduce a la verdadera felicidad, a la paz interior, a la liberación del sufrimiento. Y en este camino, la comprensión del yo se vuelve fundamental. El Dalai Lama nos invita a explorar la naturaleza de esta entidad, que parece tan familiar, tan evidente, y que, sin embargo, al examinarla con detenimiento, se revela como un misterio. El yo, esa entidad a la que nos aferramos con tanta fuerza, es la idea de un yo independiente, sólido, permanente, que parece definirnos. Y sin embargo, el budismo nos enseña que este yo es una construcción mental, una ilusión que nos causa sufrimiento. Es como si intentáramos atrapar una gota de mercurio. Se nos escapa entre los dedos. Cuanto más nos aferramos a la idea de un yo fijo, más sufrimiento experimentamos. Exactamente. El budismo nos enseña que el yo no es una entidad independiente, sólida, permanente, como a menudo creemos. Es más bien un flujo constante de experiencias, de pensamientos, de emociones, de que está en constante cambio, como un río que nunca es el mismo, que fluye y se transforma a cada instante. Ya, entonces, no hay un yo fijo, sino un proceso dinámico. Esa corriente de experiencias que nos atraviesa. Pero si no hay un yo real, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que experimenta la vida? Esa es la gran pregunta que nos invita a explorar el budismo. Y la respuesta no se encuentra en los conceptos, en las ideas, sino en la experiencia directa, en la observación atenta de nuestra propia mente. A través de la meditación, podemos empezar a desmontar la ilusión de yo, a reconocer la naturaleza fluida e impermanente de nuestra experiencia. Es un proceso de autodescubrimiento, de exploración de nuestra propia mente, de cuestionamiento de las ideas preconcebidas que tenemos sobre nosotros mismos. Y al desmontar la ilusión del yo, podemos liberarnos del sufrimiento que surge del apego, de la aversión. Del orgullo. Precisamente, al aferrarnos a la idea de un yo fijo, creamos la base para el sufrimiento, el apego, la aversión, el orgullo. Surgen de esta falsa creencia en un yo separado del resto del mundo. Es como si construyéramos un muro a nuestro alrededor, aislándonos de los demás, creando una barrera que nos impide conectar con la verdadera felicidad. Y para liberarnos de este sufrimiento, necesitamos comprender la naturaleza ilusoria del yo, reconocer que no hay una separación real entre yo y los demás. Es como si derribáramos ese muro, abriéndonos a la experiencia de la interconexión, de la unidad. Y esta comprensión nos lleva a la compasión, al amor universal, a la sabiduría. Nos permite ver a los demás como reflejos de nosotros mismos, como seres que comparten la misma naturaleza básica, el mismo anhelo de felicidad, la misma vulnerabilidad al sufrimiento. Es un camino de liberación, un viaje hacia la plenitud del ser, y en este camino, la práctica de meditación es esencial. El Dalai Lama nos habla de la importancia de cultivar la inmanencia serena, la capacidad de concentrar la mente en un objeto elegido. La inmanencia serena. Shamatha en sánscrito es un estado mental donde la mente está estable, enfocada en un objeto elegido, sin distracciones. Es un estado de profunda concentración, donde la mente se aquieta, se serena, se purifica. Es como si calmáramos las olas de un lago, para que la superficie refleje el cielo con nitidez. Es un estado de paz interior, de claridad mental, de conexión con el momento presente. Y para cultivar la inmanencia serena, el budismo nos ofrece una serie de técnicas, como la meditación en la respiración, la meditación en un objeto visualizado, la repetición de mantras. Estas técnicas nos ayudan a entrenar la mente, a fortalecer nuestra capacidad de concentración, a liberarnos de las distracciones que nos alejan del momento presente. Son como herramientas que nos ayudan a domar la mente, a entrenarla para la concentración. Pero, ¿cómo sabemos qué técnica es la más adecuada para nosotros? ¿Hay algún criterio para elegir la técnica de meditación? La elección de la técnica depende de las preferencias personales, de las inclinaciones de cada individuo. Algunas personas se sienten más cómodas con la meditación y la respiración, mientras que otras prefieren la meditación en un objeto visualizado.
o la repetición de mantras. Lo importante es encontrar una técnica que nos resulte agradable, que nos ayude a conectar con la calma y la claridad mental. Y la práctica de la inmanencia serena nos aporta numerosos beneficios. Nos ayuda a calmar la mente, a reducir el estrés, a aumentar la claridad mental, a desarrollar la paciencia, la concentración, la sabiduría. Exactamente. Es como si entrenáramos a un atleta para una competición, a través de la práctica constante. La mente se fortalece, se vuelve más ágil, más resistente. Y una vez que hemos desarrollado inmanencia serena, podemos utilizarla para profundizar en nuestra comprensión de la realidad, para penetrar en la sabiduría del vacío. Justamente. La inmanencia serena nos prepara para la penetración especial. Vipassana en sánscrito, la meditación donde la mente se enfoca en el análisis del vacío. Es como si utilizáramos un telescopio para observar las estrellas, para comprender la inmensidad del universo. La inmanencia serena nos proporciona la estabilidad mental necesaria para adentrarnos en las profundidades de la realidad, para explorar la naturaleza última de las cosas. Y a través de la penetración especial, la mente va profundizando en la comprensión del vacío, hasta que alcanza una experiencia directa, no conceptual, de la naturaleza última de la realidad. Es como si nos sumergiéramos en el océano y experimentáramos la vastedad, la profundidad, la unidad del agua. Es una experiencia que trasciende las palabras, que nos conecta con la esencia misma de la existencia. Y esta experiencia transforma nuestra mente, nos libera del sufrimiento, nos abre a la sabiduría y la compasión. Es un camino de liberación, un viaje hacia la plenitud del ser. Y en ese viaje, las enseñanzas del Dalai Lama son una guía invaluable, una luz que nos ilumina el camino. El camino hacia la inmanencia serena se desarrolla en 9 estadios, cada uno con sus propios desafíos y recompensas. Es un proceso gradual que requiere paciencia, perseverancia y la guía de un maestro experimentado. 9 estadios. Suena como un viaje épico, una aventura de autodescubrimiento y transformación. ¿Podrías describirnos brevemente cada uno de ellos? Por supuesto. El primer estadio se llama colocación y es donde la mente comienza a familiarizarse con el objeto de meditación, aunque todavía hay muchas distracciones. Es como si un niño aprendiera a montar en bicicleta. Se tambalea, se cae, pero poco a poco va ganando equilibrio. Es el comienzo del camino, donde la mente todavía está inquieta, dispersa, pero ya se vislumbra la posibilidad de la concentración. El segundo estadio se llama colocación continua. Y es donde la mente ya puede mantener la atención en el objeto por periodos más largos. Aunque todavía hay momentos de distracción, el niño ya puede pedalear un poco sin caerse. Aunque todavía necesita practicar. Es un paso adelante, donde la mente empieza a experimentar la estabilidad, la continuidad de la atención, aunque todavía hay altibajos. Tercer estadio se llama recolocación, y es donde la mente ya puede volver al objeto de meditación después de distraerse. El niño ya puede montar en bicicleta con cierta soltura, aunque todavía necesita estar atento. Es un signo de progreso, donde la mente desarrolla la capacidad de reenfocarse en el objeto de meditación, de recuperar la concentración después de las distracciones. El cuarto estadio se llama colocación cercana, y es donde la mente ya puede mantener la atención en el objeto de meditación por periodos más largos, y las distracciones son menos frecuentes. El niño ya disfruta montando en bicicleta, aunque todavía necesita practicar para mejorar su técnica. Es un estado de mayor estabilidad, donde la mente disfruta de la concentración, donde la meditación se vuelve más placentera. El quinto estadio se llama disciplina, y es donde la mente ya tiene un buen control sobre las distracciones, y puede enfocarse en el objeto de meditación con mayor facilidad. El niño ya puede montar en bicicleta con seguridad, aunque todavía puede mejorar su velocidad y resistencia. Es un estadio de dominio, donde la mente se ha entrenado en la concentración, donde la meditación se convierte en una práctica más fluida y natural. El sexto estadio se llama pacificación, y es donde la mente ya está muy estable, y las distracciones son muy raras. El niño ya es un ciclista experto, que puede disfrutar del paseo sin esfuerzo. Es un estado de paz interior, de serenidad, donde la mente se libera de las agitaciones y encuentra la calma. El séptimo estadio se llama pospacificación, y es donde la mente está completamente libre de distracciones, y puede permanecer en el objeto de meditación por tiempo indefinido. El niño ya puede participar en una competición de ciclismo y tiene el potencial de ganar. Es un estado de profunda concentración, donde la mente se absorbe completamente en el objeto de meditación, donde se experimenta una profunda unidad con el objeto de la atención. El octavo estadio se llama colocación única, y es donde la mente está completamente absorta en el objeto de meditación, y no hay ninguna separación entre el sujeto y el objeto. El niño ya está completamente fusionado con la bicicleta, como si fuera uno solo. Es un estado de unión mística, donde la dualidad entre sujeto y objeto se disuelve,
donde se experimenta la unidad de la conciencia. Y el noveno estadio se llama colocación equilibrada, y es donde la mente puede entrar y salir del estado de inmanencia serena con facilidad, y puede utilizar esta habilidad para cualquier propósito. El niño ya es un maestro del ciclismo, que puede utilizar su habilidad para enseñar a otros, para competir, para explorar nuevos caminos. Es un estado de maestría, donde la mente se ha liberado de los condicionamientos, donde la concentración se convierte en una herramienta al servicio de la sabiduría y la compasión. Es un camino de progreso, de transformación, de expansión de la conciencia, un camino que nos lleva a la liberación del sufrimiento y a la realización de nuestro pleno potencial. Y para ilustrar este camino de transformación, el Dalai Lama nos habla de un ermitaño tibetano que tenía una peculiar práctica. Un ermitaño tibetano que, en su afán de purificar su mente, dibujaba una marca negra en la pared de su habitación cada vez que tenía un pensamiento negativo y una marca blanca cada vez que tenía un pensamiento positivo. Qué interesante. Es como si llevara un registro visual de sus batallas internas, de su progreso en el camino de la transformación. Exactamente. Al principio, las paredes de su habitación se llenaron de marcas negras, reflejando la intensidad de sus aflicciones. Pero a medida que avanzaba en su práctica espiritual, a medida que cultivaba la compasión y la sabiduría, las marcas negras fueron disminuyendo y comenzaron a aparecer marcas blancas, representando sus pensamientos positivos. Es una imagen inspiradora. Nos muestra que la transformación es posible, que la mente puede ser purificada, que la luz puede vencer a la oscuridad, que el camino de la compasión y la sabiduría nos lleva a un estado de mayor paz interior, de mayor armonía con nosotros mismos y con el mundo. Esa historia del ermitaño tibetano me parece una metáfora muy potente del camino espiritual. Sí, es una imagen que se queda grabada en la mente. Nos recuerda que la transformación es un proceso gradual, que requiere paciencia, perseverancia y la guía de un maestro experimentado. Pero también nos muestra que el cambio es posible, que la mente puede ser purificada, que la luz puede vencer a la oscuridad. Exactamente. Y esa transformación, como hemos visto a lo largo de esta inmersión, se basa en cultivar la compasión y la sabiduría. La compasión nos permite conectar con el sufrimiento de los demás, mientras que la sabiduría nos ayuda a comprender la verdadera naturaleza de la realidad, la naturaleza ilusoria del yo y la interconexión de todos los seres. Y al comprender la interconexión de todos los seres, al reconocer que todos compartimos la misma naturaleza básica, el mismo anhelo de felicidad, la misma vulnerabilidad al sufrimiento, nuestra compasión se expande, se profundiza, y eso nos motiva a actuar para aliviar el dolor, a contribuir al bienestar de los demás. Justamente, el Dalai Lama nos invita a recordar. No estamos solos en este camino, contamos con el apoyo del Buda, el Daime, el Sangha, las 3 joyas, y este refugio, nuestra guía. Nuestra inspiración, y a conectar con estas 3 joyas. Al cultivar la compasión, la sabiduría, la ecuanimidad, podemos transformar nuestra vida y contribuir a crear un mundo más feliz. Es justo. Más compasivo, un mundo donde el amor bondadoso, la meta, sea la fuerza que guíe nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Un mundo donde la sabiduría del vacío, la comprensión de la interdependencia de todos los seres, nos libere del sufrimiento y nos conduzca a la paz interior. Ha sido una inmersión profunda, llena de aprendizajes, de reflexiones, de inspiración. Muchas gracias por compartir con nosotros la sabiduría del Dalai Lama. El placer ha sido mío. Y a ti, querido oyente, te invito a seguir explorando estas enseñanzas, a ponerlas en práctica en tu vida diaria, a descubrir el poder transformador de la compasión y la sabiduría. Recuerda, la transformación comienza en nuestro interior, en nuestro corazón. Que la compasión y la sabiduría te acompañen en tu camino. Hasta la próxima.